Este tema de la unidad 3 se llama ¿Cómo la literatura recrea la sociedad mediante la subjetividad y el individualismo? Nos trae también un texto que es Madame Bovary, y este libro lo vamos a realizar un análisis literario también de él. Antes de realizar el análisis literario de Madame Bovary, también hay por ahí un video con el resumen de esta obra, pero antes de ver el resumen y entrar al análisis de la obra como tal, quisiera realizar un contexto sobre subjetividad e individualismo y qué es lo que estos términos tienen que ver con la literatura, para que lo tengamos claro. Bien, ¿qué es la subjetividad? La subjetividad es una cuestión de percepción y valor o valorización del ser humano desde un punto de vista interno. Es decir, cuando decimos que algo es subjetivo, quiere decir que está sujeto a la interpretación que cada persona le da a ese algo. Por eso decimos que el arte es subjetiva. Si tú ves una pintura, una escultura, un cuadro, un dibujo de tinta china sobre papel, etcétera, tú le vas a dar una interpretación y le vas a encontrar un sentido diferente al que le va a dar tu compañero, al que le va a dar un servidor. Y eso es normal porque el arte es subjetiva. Esto tiene que ver con la subjetividad. Entonces, la subjetividad es la percepción y valorización personal y parcial, individual, sobre un asunto, idea, pensamiento o cultura. La subjetividad se asocia a la incorporación de emociones y sentimientos al expresar ideas, pensamientos o percepciones sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. ¿Qué quiere decir? Que la subjetividad está asociada a los sentimientos y emociones de la persona, toda vez que de ello se desprende la interpretación propiamente subjetiva que cada individuo le da a las cosas. Podemos hablar de un asunto, una idea, una forma de pensar, o el arte en sí, como poníamos el ejemplo. Entonces, de esta manera, la subjetividad es una cualidad humana, ya que es inevitable expresar estando fuera de uno mismo, es decir, el ser humano tiene consigo de origen la subjetividad por su razonamiento, por su percepción, por su capacidad de emitir un juicio y de valorar un contexto. Entonces, bien, decía yo entonces que la subjetividad es una cualidad humana. Bien, para la filosofía, la subjetividad, y eso creo que lo vieron también en esta unidad en la materia de filosofía, la subjetividad es considerada una propiedad intrínseca del conocimiento, ya que éste se construye de argumentos y experiencias que emanan desde la percepción de alguien. Entonces, para la filosofía, la subjetividad tiene que ver con el conocimiento, la razón. El conocimiento parte de argumentos y experiencias desde la percepción de quien lo está enseñando. Para la psicología, la subjetividad es lo que es propio del sujeto singular y tiene que ver con el individualismo. Ahorita vamos para allá. Esto quiere decir que la subjetividad es humana, ya que todos presentan un punto de vista, es decir, todos tenemos un criterio propio sobre cierta situación y eso nos hace humanos. Entonces, la subjetividad es parte del ser humano. Ahora, para la literatura, la subjetividad está relacionada con el significado connotativo. ¿Qué es el significado connotativo? Las asociaciones subjetivas o emotivas que cada sujeto añade o incorpora al significado objetivo del término. Es decir, cuando un autor en la literatura expresa una pieza, por ejemplo, un poema, cuando tú lo lees, le vas a encontrar un significado. Cuando yo lo leo, le voy a encontrar otro significado. ¿De qué va a depender? De las emociones de cada uno de nosotros. Y entonces el significado objetivo lo pretende poner el autor, pero la literatura es subjetiva porque está sujeta a la interpretación de cada persona. Lo vimos en habilidades de lectoescritura y hablamos de textos literarios y no literarios. Una de las principales diferencias entre unos y otros es que los textos literarios no son precisos, sino que permiten la interpretación libre del lector. Es decir,
los textos literarios son subjetivos y los textos no literarios son objetivos y tienen como finalidad informar. Entonces tiene que ver con esto. Ahora bien, eso es la subjetividad o lo subjetivo. ¿Qué es el individualismo? El individualismo es una tendencia a pensar o actuar conforme a los propios criterios del sujeto, es decir, es una forma de actuar con base en mi propio pensamiento, en mi interior, sin imposición de mi contexto. Yo actúo por mi cuenta, de acuerdo a lo que yo mismo pienso, con total independencia de las determinaciones sociales externas a su persona, que es lo que comentábamos. Ahora, el individualismo defiende la dignidad moral del individuo, es decir, de la persona singular, en singular, la persona solita, en relación con el contexto social que, de alguna manera, lo puede presionar. Es decir, hay normas morales, normas sociales, normas básicas de convivencia y leyes que llevan consigo un apercibimiento y o una sanción en caso de que dichas leyes fueran violentadas, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, sabemos que una vida en sociedad implica respetar ciertas normas básicas, morales, éticas, en fin, sociales. ¿Qué quiere decir el individualismo? El individualismo no permite que nuestro contexto social nos pueda presionar, sino la forma de pensar o la corriente del individualismo implica que tú actúas por tu propia cuenta y solamente con lo que tú mismo piensas. Por eso es individualismo, algo singular, no plural. En contraste, entonces, en la percepción común del término individualismo se entiende como la conjunción del egoísmo, narcisismo, hedonismo y consumismo. Visto así, el individualismo no constituye una defensa de la dignidad moral, sino un modo precario de vivir que deshumaniza a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Es una percepción del humanismo, perdón, del individualismo que contrasta con las anteriores. Si se percibe de esta forma, un ser individual que no se deja influenciar o manipular, entre comillas, es decir, que no respeta las normas sociales en conjunto, se puede ver entonces como una persona egoísta por no pensar en los demás, narcisista, hedonismo y consumismo, es decir, la persona se concentra solo en sí misma y no le importa el entorno. Por eso decían que si se percibe así el individualismo, entonces no constituye una defensa de la dignidad moral del individuo, sino más bien una forma precaria de vivir y en este sentido estaríamos deshumanizando a la persona. Ahora bien, para la filosofía el individualismo es una tendencia filosófica que defiende la libertad, autonomía y derechos particulares, entre comillas diría individuales, del sujeto sobre los mandatos de la sociedad o del Estado. Favorece entonces o defiende la libertad del individuo de decisión por encima de los mandatos sociales o impuestos por un gobierno. Para la economía y el individualismo se consideran individualistas todas aquellas teorías que defienden la autodeterminación económica de los individuos por encima de las imposiciones del Estado y de la sociedad. Dentro de ellas se puede reconocer el liberalismo, es decir, para la economía, la corriente individualista o las teorías individualistas son las que se centran en el individuo como un ser autónomo que puede producir su propio capital. Y para la literatura influye en el enfoque del autor, toda vez que se plantea una autonomía de pensamiento. No existe tal cosa como un pensamiento colectivo en el pensamiento individualista. Entonces, para la literatura el individualismo va a influir en los textos de acuerdo a la forma de pensar, es decir, los textos son creados desde un enfoque del individualismo porque así lo piensa o así es el estilo, la forma de pensar del propio autor. Bien, entonces esto es subjetividad y esto es individualismo. Ahora bien, voy a compartirles el audio para que puedan poner atención al breve video con el resumen de la obra Madame Bovary, que es lo que nos sugiere el programa para contextualizar la literatura con individualismo y subjetividad. Bien.
Hoy veremos una obra fundamental del realismo, Madame Bovary. Charles Bovary es un niño con un padre autoritario y madre sobreprotectora. Después de mucho esfuerzo, termina la carrera de medicina que ejercerá en Tostes. Su madre le consigue una esposa, la viuda Eloise, a quien no parece amar. Charles visita a un paciente, el señor Rouault, de cuya hija Emma se enamora. El tiempo transcurre y Eloise fallece. Pasado el duelo, Charles se casa con Emma, quien es una bella mujer aficionada a la lectura y educada en un colegio de monjas. Es también sentimental, tiene ilusiones románticas sobre su futuro y desea una vida llena de lujos. Al casarse con Charles, estas ilusiones se van desmoronando y se da cuenta de que su vida no es como la había imaginado. Charles es feliz con ella, pero tiene un carácter rutinario. Emma parece resignarse hasta que un día la pareja es invitada a una fiesta en la mansión de Eau-de-Villiers a la que asisten. Emma ve ese mundo cortesano con música, baile y vestidos. Este hecho trasciende en ella, vive de este recuerdo que contrasta con su rutina y poco a poco enferma y se vuelve irritable. Emma ahora está embarazada. La pareja se muda a Yonville. Cuando llegan a su nuevo hogar, Emma conoce a León, un joven apuesto. Emma lleva pésimo su embarazo y frente a la frustración de ser una mujer a quien se le limita la vida, tiene la esperanza de que su hijo sea varón. Cuando llega el día del parto, nace Berthe, una mujer. Frente a este desencanto, no la ve hasta la 6ª semana y la va a visitar junto con León, quien se enamoró de ella. Él no se atreve a decírselo pues la ve inalcanzable, pero no sabe que Madame Bovary también siente algo por él. Desesperanzado, decide irse a París para terminar sus estudios de Derecho. Se despide de Emma, quien queda otra vez sumida en la tristeza. A Yonville llega un hombre adinerado llamado Rodolphe. Este se fija en Madame Bovary y decide conquistarla. En una feria, busca conversación con ella y llega a tomarla de la mano. A este encuentro le siguen otros en los que Emma termina entregándose. Madame Bovary, siempre en su universo romántico, se enamora de Rodolphe e imagina un futuro con él y le propone huir. Rodolphe va aplazando esta partida y se convence de que no lo hará. Emma, otra vez triste, intenta arrojarse desde el techo de su casa. Madame Bovary iba también endeudándose firmando pagarés por compras que iba haciendo. Un día Charles y Emma viajan a Rouen a asistir a una ópera y se encuentran con León, quien ya había regresado de Francia. León le pide a Charles llevar a Emma a cabalgar. Ella le lleva una carta para evitarlo, pero él la sube a un coche y pide al cochero que no se detenga. Así empieza el intenso idilio entre ambos. Para ocultar sus encuentros, Emma le dice a Charles que asistirá a unas clases de piano a Rouen, pero en realidad visita a León. Madame Bovary continuó endeudándose, pues vivía entregada a sus pasiones, hasta que un día le llegó la carta de embargo en la que le daban 24 horas para pagar su deuda. Emma va donde su acreedor para que le perdone, pero este la rechaza. Busca a León, pero no le puede dar dinero. Va incluso donde Rodolphe, pero él también le niega su ayuda. Ahora a Emma, más que la deuda, le duele el desengaño. Va a la farmacia y toma arsénico. Cuando llega a casa, Charles la espera para pedir una explicación, pero solo contempla el proceso de su muerte. El señor Bovary encuentra después las cartas de amor que guardaba Emma y descubre que le fue infiel. A Rodolphe le dice sobre ella: no le odio, no, la culpa es de la fatalidad. Pasado un tiempo, Berthe encuentra a su padre muerto tomando en una mano un mechón de cabello de quien había sido su esposa. Gustave Flaubert escribió Madame Bovary entre 1851 y 1856 y la publicó por entregas en Le Revue de Paris. La novela no fue ajena al escándalo. En un juicio en 1857 procesaron al escritor por ofensa a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres, pues la obra describía el adulterio en el siglo XIX, y como suele ocurrir, la polémica contribuyó a su éxito. El narrador de esta novela se desdobla en tantos como sean necesarios a su propósito, sin que el lector perciba los cambios de perspectiva. La novela se inicia con la descripción de la llegada de Charles al colegio en primera persona del plural, como si fueran varios los narradores que actúan como testigos, y posteriormente se vuelve un narrador omnisciente. Este narrador es un relator invisible y objetivo que se limita a informar sin juzgar, y da la impresión de que no existe. Este es el recurso de Flaubert para poner en práctica su teoría de la impersonalidad, dejando que los lectores juzguen o saquen sus propias conclusiones.
La crítica destacó la importancia del estilo indirecto libre, donde el narrador nos presenta lo que dice el personaje, pero en tercera persona. Así el lector no distingue si aquello que el narrador dice proviene del relator invisible o del propio personaje que está monologando mentalmente. Narrador y personaje se funden en uno solo. Esta técnica permitió a Flaubert dar una gran flexibilidad y fluidez a su prosa, sin romper el ritmo y la unidad de la narración. De esta manera, el narrador se ejerce como filósofo cuestionador y estrecha el contacto con su personaje. Aunque hay ejemplos anteriores en la literatura, se puede considerar a Flaubert como el creador de esta nueva técnica narrativa de la novela moderna. Según consta en las cartas de Flaubert, la novela es producto de un ejercicio cotidiano por alcanzar la perfección literaria. En su correspondencia se observa la preocupación constante del novelista por la musicalidad de la frase. Tenía que leerlas para comprobar su sonoridad, así que sometía sus fragmentos a la prueba de Gullah o del oído para eliminar las disonancias. La impersonalidad de un narrador objetivo, las frías y precisas descripciones y el desuso del héroe romántico hacen de esta una novela realista. Hay en Flaubert un espíritu de observación científica y ha elegido para su obra personajes de la vida corriente. La novela es la reproducción exacta de la vida. Zola publica en 1875 un artículo en el que a partir de la obra de Flaubert define las características del naturalismo, que como vimos en el video anterior es un realismo radical. Flaubert rompe con el lirismo romántico y lanza definitivamente la novela por los cauces de la modernidad. Desde Proust hasta Joyce, la novela moderna ha sabido aprovechar la técnica de Flaubert. Se inicia también la temática del fracaso y de la denuncia de las ilusiones de un romanticismo ingenuo. Flaubert, como afirma Vargas Llosa, creó el antihéroe, convirtiendo en materia central de la novela el reino de la mediocridad, el universo gris del hombre sin cualidades. Emma, Charles, León y Rodolphe son gente común que constituye nuestra sociedad y están alejados del héroe de la novela romántica. Gustave Flaubert ya desde su infancia se apasiona por la literatura y con solo 10 años se entusiasma con Don Quijote y sueña con escribir obras de teatro y novelas. Fue un escritor precoz y excesivo en los inicios de su carrera literaria. Al repasar su vida podemos notar la influencia del Quijote. Madame Bovary es un Don Quijote con faldas. Ambos personajes son inadaptados a la vida a causa de su imaginación excesiva por cierto tipo de lecturas. Ambos quieren hacer realidad sus sueños, sueño que para Emma será el inicio de su tragedia. Hoy veremos... Bien, este fue el breve resumen con un muy breve análisis de la obra. Vamos a profundizar un poco más al respecto y dándole respuesta a la pregunta inicial que nos plantea este tema. ¿Cómo la literatura recrea la sociedad mediante la subjetividad y el individualismo? De Gustave Flaubert, Madame Bovary es una obra emblemática del realismo, como bien decía el video. ¿Qué tiene que ver entonces el individualismo? Para empezar, hablemos de la forma de pensar de Madame Bovary, sobre todo adelantada a su época. Hay como un debate entre colectivismo e individualismo, y el colectivismo es lo contrario al individualismo, ¿verdad? Pensar como en conjunto social. Durante los inicios del siglo actual, y por ahí desde el siglo XIX, existía una tendencia encaminada hacia el individualismo, entre comillas, egoísta de las personas, en varios aspectos, en aspectos sociales y en aspectos económicos también. Así es considerado en parte por la economía. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la obra entonces con el individualismo? ¿Qué tiene que ver la obra entonces con la subjetividad? De entrada hay una cuestión de interpretación en cuanto a lo que el autor plantea, por un lado, y por otro lado la forma de pensar de Madame Bovary, encaminada por, así visto por algunos autores, esta forma de pensar está encaminada al feminismo. ¿Por qué?
Para empezar, en la novela fue cuestionada y censurada por la Iglesia y por las normas morales de la época. El autor fue juzgado y tuvo que pelear en los tribunales para que su publicación no fuera destruida, porque era muy escandalosa para la época. Esta obra fue escrita a finales del siglo XIX. La novela logró salvar ese juicio debido a una defensa jurídica eh, efectiva. Pero bien, entonces Emma, podemos ver en el personaje de Madame Bovary, de Emma, que está muy distante de ser la mujer que era así valorada por la sociedad en la época. Y ahorita vamos al contraste actual. Pero para la época, decía yo que Emma estaba lejos de ser lo que socialmente era bien visto, ¿no? Entonces, ella no seguía las reglas morales y sociales de la época. Ahí tenemos individualismo, ella seguía sus propias reglas. Entonces, durante la obra lucha por experimentar la mayor cantidad de placer. Para ello, pues, rechaza la promesa de una vida digna, entre comillas, ¿no? Porque ahí viene lo subjetivo. ¿Digna para quién? ¿No? Digna de acuerdo a lo que marcaban las normas religiosas y morales, y rechaza a la iglesia. Y lo que a ella le interesa es experimentar su vida, experimentar mientras viva, vivir la vida y disfrutarla. Para ello, pues, se pudiera entender como su propósito vivir rápido y morir joven, que así es al final, ¿no? Pero Madame Bovary entonces intenta penetrar en un mundo de aventuras y buscar oportunidades, aventuras con una connotación sexual, por supuesto, también, como lo vimos en el resumen, pero se suponía para la época, y también me atrevería a decirlo que actualmente, aunque ahorita vamos para allá, ese mundo de aventuras, de amantes, de placeres, estaba reservado únicamente para los hombres. Por eso es que para muchos autores que han analizado la obra consideran que Madame Bovary, además de ser individualista, también era feminista. Ahora bien, tuvo algunos problemas por sus malas decisiones dentro de su individualismo, su forma de pensar individualista, y acumuló deudas, y entonces el autor permite observar dos cosas importantes: el capitalismo ligado al consumismo, por el exceso de compras que ella realizó, y así fue como adquirió deudas que no pudo pagar, y el patriarcado, por ser una mujer que luchó sola, saliéndose de las reglas morales y religiosas, como lo dijimos, pero también de la zona de confort que por usos y costumbres se llevaba a cabo, ¿no? El patriarcado, es decir, donde el hombre dominaba y mandaba, ¿no? Entonces, esta obra podemos decir válidamente que tiene un tinte de pensamiento feminista, pero esta situación no es la que de inicio el autor quiere reflejar, porque en ciertos pasajes la propia redacción te permite observar cómo el autor eh, hace comentarios en contra del patriarcado. Pero bien, entonces decíamos que Emma desprecia las normas morales, lo que la colectividad dispone, y toma una forma de vivir propia y a su consideración y criterio. Ahora, desprecia también la institución del matrimonio y de la familia por dos cosas. En primera, sale de su matrimonio a buscar placer y tiene un mundo de aventuras con otros hombres y demás, y ella está consciente de que ese mundo es real y que para ella, y volvemos a hablar de subjetividad, todos aquellos que nacieron siendo hombres tienen derecho a explorarlo, pero las mujeres no. Por eso es que ella rompe el esquema y decide salir a explorarlo. Sí, rompe las barreras de su feminidad planteada en la época
Y no es la típica mujer que busca ser rescatada por un hombre, sino que ella misma sale y busca a los hombres, busca a los amantes. Por un lado. Y por otro lado también, durante la redacción, que eso no viene en resumen, pero deja a su hija al cuidado de una nodriza y narra la obra como cuando la va a ver, Emma rechaza a su propia hija, le dice cosas como que está fea y situaciones así por el estilo, ¿no? Pero todo esto vuelve a ser subjetivo. Puedes estar de acuerdo o no con la vida que llevó Emma, puedes estar de acuerdo o no con su pensamiento feminista o no, también pudieras estar o no de acuerdo con él. No obstante, al final del día, pues ella vive desde el propio individualismo la forma de su forma de actuar, su forma de ser y todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, para finalizar, una contextualización de esta obra o una adecuación al contexto actual. Podemos decir que seguimos viviendo un patriarcado. Yo podría decir que sí, vuelve a ser subjetivo, criterio de cada quien, pero además de ello, estamos viviendo un despertar del movimiento feminista y creo que lo hemos visto en redes sociales, en noticias y demás. Entonces, bien, el personaje principal, que es Madame Bovary, intenta entonces, a manera de conclusión, sobreponerse al lugar que la mujer tiene reservado en la sociedad, una sociedad capitalista y patriarcal, ¿no?, que hoy en día continúan vigentes, capitalismo, consumismo y patriarcado, a eso me refiero, en la vida de muchas mujeres. Entonces, ella lo que hace es enfrentar el sistema, salir de esa zona de confort y vivir conforme a su propia forma de pensar. Entonces, podemos decir que nuestras obras literarias que hemos analizado contienen elementos del pasado, elementos del presente y elementos del futuro, y podemos realizar ese análisis y ese contraste entre las lecturas. Entonces, este texto puede generar debates en torno al feminismo, pero volvemos a mencionar, la interpretación de una obra literaria es subjetiva, va a depender de tu propia forma de pensar. Y la forma de actuar de Madame Bovary fue individualista. Es decir, rompió esquemas morales, esquemas religiosos, esquemas sociales, y vivió conforme su propia forma, su propio interior, así se lo dictó. Para algunos bien, para algunos mal, eso es cuestión de subjetividad. Entonces, conclusión, podemos decir también que el feminismo moderno se enfrenta ante la imposibilidad de pelear contra un sistema capitalista, un sistema machista y un sistema en donde predomina hoy en día el patriarcado. ¿Sale, chicos? Eso lo dejaría para reflexión. Y bueno, espero haya quedado clara la relación que tiene la subjetividad y el individualismo con la obra. Es una obra un poquito extensa, el resumen, por supuesto, es bastante breve, pero pues es la forma en que podemos irnos contextualizando con estos textos sin que tengamos que leer todo el libro por cuestiones de tiempo y por la forma en que estamos trabajando en este sistema híbrido. Entonces, bueno, hasta aquí llegaríamos. No sé si tengas alguna duda o algún comentario. No, profe. Si no es así, hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente sesión.